Siempre he sido una persona de sueño ligero. El más mínimo ruido, el más sutil cambio en mi entorno, y mis ojos se abren de golpe en la oscuridad. Esa noche no fue diferente, o al menos eso creí al principio. Me desperté sobresaltada, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La habitación estaba sumida en penumbras, apenas iluminada por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas. Algo no estaba bien. Podía sentirlo en cada célula de mi cuerpo. Al principio, pensé que era solo otro de esos episodios de parálisis del sueño que a veces me atormentaban. Ya saben, esa horrible sensación de estar despierto pero no poder moverte, acompañada de alucinaciones terroríficas. Pero esto era diferente. Podía mover mis dedos, podía girar mi cabeza, y entonces lo vi. Una silueta oscura se recortaba contra la pálida luz de la ventana. Alguien estaba en mi habitación. El pánico me invadió como una ola helada. Quería gritar, pero el miedo había congelado mi voz en mi garganta. Lentamente, la figura se movió. Se acercaba a mi cama con pasos silenciosos. Mi mente corría a toda velocidad. ¿Un ladrón? ¿Un asesino? ¿Estaba realmente despierta o seguía atrapada en alguna pesadilla retorcida? Y entonces, la luz de la luna iluminó su rostro. El alivio y la confusión me golpearon al mismo tiempo. Era mi tío Carlos. «Tío», logré susurrar, mi voz ronca por el sueño y el miedo. «¿Qué haces aquí?» Él se quedó inmóvil, como si lo hubiera pillado haciendo algo que no debía, lo cual, pensándolo bien, era exactamente lo que estaba pasando. ¿Qué demonios hacía mi tío en mi habitación en medio de la noche? «Laura», dijo finalmente, su voz apenas audible. «No quería asustarte. Yo necesitaba hablar contigo». Me incorporé en la cama, tratando de descifrar su expresión en la penumbra. Había algo en su tono de voz, una urgencia, una desesperación que nunca antes había escuchado en él. «¿A las 3 de la mañana?» pregunté, mirando de reojo el reloj digital en mi mesita de noche. «¿No podías esperar hasta mañana?» Él negó con la cabeza. «No, no podía. Esto es importante, Laura, más importante de lo que puedas imaginar». Me froté los ojos, tratando de despejar los últimos vestigios de sueño de mi mente. A medida que mi visión se aclaraba, pude ver mejor a mi tío. Estaba pálido, con el pelo revuelto y ojeras profundas bajo sus ojos. Parecía que no hubiera dormido en días. «Está bien», dije, encendiendo la lámpara de noche. La repentina luz nos hizo parpadear a ambos. «¿De qué se trata?» Carlos se sentó al borde de mi cama, sus manos retorciéndose nerviosamente en su regazo. Nunca lo había visto así. Mi tío siempre había sido el epítome de la calma y la compostura. Verlo tan agitado me ponía aún más nerviosa. «Laura», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Hay algo que necesito contarte, algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo». Mi mente comenzó a dar vueltas. ¿Qué podría ser tan importante como para justificar esta intrusión nocturna? ¿Y por qué me lo estaba contando a mí y no a mis padres? ¿Recuerdas el accidente de coche de tus padres hace 10 años? Preguntó de repente. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Por supuesto que lo recordaba. Había sido el día más terrible de mi vida. Mis padres habían sobrevivido, pero apenas. Mi madre había pasado meses en el hospital y mi padre, bueno, nunca volvió a ser el mismo después de eso. «Sí», respondí con cautela. «¿Qué pasa con eso?» Carlos tomó una respiración profunda. «No fue un accidente, Laura». El mundo pareció detenerse por un momento. Las palabras de mi tío resonaban en mis oídos, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. ¿Qué quieres decir?», logré articular finalmente. «Alguien cortó los frenos de su coche», dijo Carlos, su voz apenas un susurro. «Alguien quería hacerles daño, y creo saber quién fue». Mi cabeza daba vueltas. Esto no podía ser real. Tenía que ser un sueño, una pesadilla retorcida de la que despertaría en cualquier momento. Pero la expresión en el rostro de mi tío, la gravedad en su voz, me decían que esto era terriblemente real. «¿Quién?», pregunté,
mi voz temblando. ¿Quién haría algo así? Carlos cerró los ojos por un momento, como si le doliera físicamente decir las siguientes palabras. Creo que fue tu tía Elena. El shock me dejó sin palabras. ¿Mi tía Elena? ¿La esposa de Carlos? Ella siempre había sido como una segunda madre para mí, especialmente después del accidente. No podía ser cierto. ¿No? Dije, sacudiendo la cabeza. No, eso es imposible. Tío Carlos, ¿te estás escuchando? Estás acusando a tu propia esposa de intentar matar a mis padres. Esto es una locura. Lo sé, dijo, pasándose una mano por el pelo con frustración. Créeme, he pasado los últimos 10 años tratando de convencerme de que estaba equivocado, de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero ya no puedo ignorarlo más, Laura. Las pruebas son demasiado fuertes. ¿Qué pruebas?, exigí. Si tienes pruebas, ¿por qué no has ido a la policía? Carlos negó con la cabeza. No son pruebas concluyentes, al menos no legalmente. Son más bien una serie de coincidencias sospechosas. Cosas que he notado a lo largo de los años. Comentarios que Elena ha hecho cuando creía que nadie la escuchaba. Y luego está el asunto del seguro de vida. ¿Qué seguro de vida? Tu padre había contratado una póliza de seguro de vida poco antes del accidente, explicó Carlos. Y una póliza bastante sustanciosa. Y adivina quién era la beneficiaria si algo les pasaba a tus padres. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Yo, susurré. Carlos asintió. Exacto. Y dado que eras menor de edad en ese momento, el dinero habría sido administrado por tu tutor legal hasta que cumplieras la mayoría de edad. Tú y la tía Elena, concluí, sintiendo como si el suelo se estuviera abriendo bajo mis pies. Sí, confirmó Carlos. ¿Ah? Elena y yo habríamos tenido control total sobre ese dinero durante años. Y Laura, tu tía y yo no estábamos en la mejor situación financiera en ese momento. Teníamos deudas, muchas deudas. Me levanté de la cama de un salto, incapaz de quedarme quieta por más tiempo. Comencé a caminar de un lado a otro de la habitación, tratando de procesar toda esta información. Esto es una locura, murmuré. Una completa locura. ¿Por qué me estás contando esto ahora? ¿Por qué no dijiste nada antes? Carlos me miró con una mezcla de culpa y desesperación, porque no estaba seguro, porque quería creer que estaba equivocado, y porque tenía miedo, Laura. Miedo de lo que Elena pudiera hacer si sospechaba que yo sabía algo. Me detuve en seco, mirándolo fijamente. ¿Crees que ella es peligrosa? Él asintió lentamente. Creo que es capaz de cualquier cosa para proteger sus secretos. Y ahora estoy seguro de que está planeando algo de nuevo. ¿Qué quieres decir? Ha estado haciendo preguntas, dijo Carlos, su voz bajando hasta convertirse casi en un susurro. Preguntas sobre ti, sobre tu trabajo, tu rutina, y he notado que ha estado revisando viejos documentos, incluyendo esa póliza de seguro. Sentí como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso para respirar. ¿Crees que va a intentar algo contra mí? Carlos se levantó y se acercó a mí, poniendo sus manos sobre mis hombros. No lo sé con certeza, pero no puedo correr ese riesgo. Por eso estoy aquí esta noche. Necesitaba advertirte, necesitaba que estuvieras preparada. Mi mente daba vueltas tratando de procesar toda esta información. Era demasiado para asimilar de una sola vez. Mi tía, a quien siempre había querido y admirado, ¿podría ser realmente capaz de algo así? ¿De intentar matar a mis padres? ¿De planear hacerme daño a mí? ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, pregunté, sintiéndome completamente perdida. Carlos apretó suavemente mis hombros. Por ahora, actuar con normalidad. No podemos dejar que Elena sospeche que sabemos algo, pero necesito que estés alerta, que tengas cuidado. Y necesito que confíes en mí, Laura. Sé que es mucho pedir después de haberte ocultado esto durante tanto tiempo, pero te prometo que haré todo lo que esté en mi mano para protegerte. Lo miré a los ojos, buscando algún indicio de engaño,
alguna señal de que todo esto pudiera ser una elaborada mentira, pero todo lo que vi fue sinceridad y preocupación genuina. «Está bien», dije finalmente, «te creo. ¿Pero qué hacemos ahora?» «Ahora», dijo Carlos, soltando un suspiro de alivio. «Comenzamos a reunir pruebas. Necesitamos evidencia concreta si queremos llevar esto a las autoridades, y mientras tanto, mantendremos los ojos bien abiertos», asentí, sintiendo una mezcla de miedo y determinación creciendo dentro de mí. «De acuerdo, lo haremos juntos». Carlos me dio un abrazo rápido antes de dirigirse hacia la puerta. «Volveré mañana», susurró. «Estableceremos un plan. Hasta entonces, ten cuidado». Y con eso desapareció en la oscuridad del pasillo, dejándome sola con mis pensamientos turbulentos y un mundo que de repente parecía mucho más peligroso y complicado de lo que jamás había imaginado. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias, volvemos a la historia. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Por fuera, intentaba mantener una fachada de normalidad, sonriendo y actuando como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, mi mente no dejaba de dar vueltas, analizando cada interacción, cada mirada, cada palabra de mi tía Elena. ¿Cómo podía ser que esta mujer, que me había consolado después del accidente de mis padres, que me había ayudado a elegir mi vestido de graduación, que me había enseñado a hornear galletas, fuera capaz de algo tan horrible? Cada vez que la miraba, buscaba signos de la maldad que mi tío Carlos juraba que escondía. Pero todo lo que veía era a la misma tía Elena de siempre, con su sonrisa cálida y sus ojos amables. Una tarde, mientras tomábamos el té en la cocina, Elena me preguntó casualmente sobre mi trabajo. «¿Cómo va todo en la oficina, cariño? ¿Sigues teniendo que quedarte hasta tarde los jueves?» Mi corazón dio un vuelco. ¿Era esta una de las preguntas sobre mi rutina que Carlos había mencionado? ¿O solo era una tía preocupada por el bienestar de su sobrina? «Oh, ya sabes», respondí, tratando de mantener un tono despreocupado. «Lo normal. A veces hay que hacer horas extras, pero nada fuera de lo común». Elena asintió, dando un sorbo a su té. «Solo recuerda no exigirte demasiado, querida. La salud es lo primero». Sus palabras, que antes me habrían parecido un consejo cariñoso, ahora sonaban siniestras en mis oídos. ¿Estaba realmente preocupada por mi salud? ¿O estaba recopilando información ¿para qué? ¿Para hacerme daño? La idea me revolvía el estómago. Mientras tanto, Carlos y yo nos reuníamos en secreto, tratando de desentrañar este misterio. Revisamos viejos documentos, recordamos conversaciones pasadas. Buscamos cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre lo que realmente había sucedido hace 10 años. Una noche, mientras examinábamos unos viejos estados de cuenta, Carlos soltó una exclamación ahogada. «Mira esto», dijo, señalando una serie de transacciones. Justo antes del accidente, hubo una serie de retiros grandes de nuestra cuenta conjunta, y luego, unos días después, un depósito por casi la misma cantidad. Fruncí el ceño, tratando de entender qué significaba. ¿Crees que Elena retiró el dinero para pagar a alguien que saboteara el coche de mis padres? Carlos asintió gravemente. Y luego, cuando el plan falló y tus padres sobrevivieron, quien fuera que hizo el trabajo devolvió la mayor parte del dinero. La idea me provocó náuseas. Era una cosa sospechar que mi tía pudiera estar involucrada en algo tan terrible, pero ver evidencia concreta era devastador. Necesitamos más pruebas, dije, tratando de mantener la calma. Esto es sospechoso, sí, pero no es concluyente. Podría haber una explicación inocente. Carlos suspiró, pasándose una mano por el pelo canoso. Tienes razón. Necesitamos algo más sólido si queremos llevar esto a la policía. Pero Laura, ten cuidado. Cada día que pasa, tengo más miedo de lo que Elena pueda estar planeando. Sus palabras hicieron que un escalofrío recorriera mi espalda.
A pesar de mis dudas, no podía ignorar la gravedad de la situación. Si Carlos tenía razón, mi vida podría estar en peligro. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y paranoia. Cada sonido me sobresaltaba, cada sombra me parecía una amenaza. Comencé a tomar precauciones adicionales, cambié las cerraduras de mi apartamento, instalé cámaras de seguridad, incluso comencé a variar mi rutina diaria. Una noche, mientras regresaba tarde del trabajo, noté un coche aparcado cerca de mi edificio. No le habría prestado atención de no ser porque me pareció ver a alguien agachado en el asiento del conductor, como si estuviera tratando de ocultarse. El corazón me dio un vuelco. ¿Me estaban vigilando? Entré rápidamente al edificio, subí las escaleras de 2 en 2 y me encerré en mi apartamento. Con manos temblorosas, llamé a Carlos. «Creo que alguien me está siguiendo», le dije en cuanto contestó. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. «¿Estás segura?», preguntó finalmente, su voz tensa. Le conté sobre el coche y la figura sospechosa. Carlos escuchó en silencio y cuando terminé, soltó un largo suspiro. «Esto se está poniendo peligroso, Laura. Creo que es hora de que nos enfrentemos a Elena directamente». La idea me aterrorizaba, pero sabía que tenía razón. No podíamos seguir viviendo así, en constante miedo y sospecha. Era hora de buscar respuestas. Al día siguiente, Carlos organizó una cena familiar en su casa. La tensión en el aire era palpable mientras nos sentábamos alrededor de la mesa. Elena, ajena a nuestras sospechas, charlaba animadamente sobre sus planes para redecorar el salón. Finalmente, cuando llegó el postre, Carlos carraspeó, atrayendo la atención de todos. «Elena», dijo, su voz sorprendentemente firme, «hay algo de lo que necesitamos hablar». Mi tía lo miró, confundida. «¿De qué se trata, cariño?». Carlos tomó aire. «Se trata del accidente de los padres de Laura, del que ocurrió hace 10 años». Vi cómo el color abandonaba el rostro de Elena. Por un momento, pareció que iba a desmayarse. Luego, su expresión se endureció. «No sé de qué estás hablando», dijo fríamente. «Creo que sí lo sabes», intervine, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. «Tía Elena, sabemos lo del dinero. Los retiros antes del accidente, el depósito después. Sabemos que no fue un accidente en absoluto». Elena nos miró a ambos, sus ojos moviéndose rápidamente entre nosotros. Por un momento, vi miedo en su mirada. Luego, para mi sorpresa, se echó a reír. Una risa amarga, casi histérica. «Oh, Dios mío», dijo entre risas. «Realmente no tienen idea, ¿verdad?». Carlos y yo intercambiamos una mirada confusa. Esto no era la reacción que esperábamos. «¿De qué estás hablando?», preguntó Carlos. Elena se calmó, mirándonos con una mezcla de diversión y tristeza. «¿Ustedes creen que yo intenté matar a los padres de Laura, que contraté a alguien para sabotear su coche?» Asentí lentamente, sin entender a dónde quería llegar. «Están equivocados», dijo Elena, su voz ahora suave. «Sí, retiré ese dinero. Sí, pagué a alguien, pero no para lastimar a tus padres, Laura. Para protegerlos». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Mi mente luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. ¿Protegerlos? Logré articular finalmente. ¿De qué? Elena cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando los abrió de nuevo, vi una determinación que nunca antes había notado en ella. «De tu padre, Laura, de tu propio padre». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Qué? No, eso es imposible. Mi padre jamás... Tu padre tenía problemas, Laura, interrumpió Elena suavemente. Problemas que ni siquiera tu madre conocía completamente. Estaba metido en asuntos turbios, debía dinero a gente peligrosa y había llegado a un punto en el que veía una salida permanente como su única opción. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Mi padre?
el hombre que me había criado, que me había enseñado a andar en bicicleta, que siempre tenía una sonrisa y un abrazo para mí? ¿Cómo podía ser posible? No te creo, dije, pero mi voz carecía de convicción. Elena se inclinó hacia adelante, tomando mis manos entre las suyas. Lo sé, cariño, es difícil de creer, pero es la verdad. Tu padre estaba planeando algo terrible, algo que los habría lastimado a él y a tu madre. Yo lo descubrí por accidente y no podía quedarme de brazos cruzados. «¿Entonces qué hiciste?», preguntó Carlos. Su voz apenas un susurro. «Contraté a alguien», admitió Elena. No para sabotear el coche, sino para manipularlo de una manera específica. Para que fallara de una forma que pareciera un accidente grave, pero que no pusiera en peligro real sus vidas. Fue un riesgo calculado, lo sé, pero era la única forma que se me ocurrió de detener a tu padre sin destruir completamente a la familia. Mi cabeza daba vueltas. Era demasiado para procesar. Parte de mí quería gritar, acusar a Elena de mentir. Pero otra parte, una parte que crecía con cada segundo que pasaba, comenzaba a ver la verdad en sus palabras. Pequeños detalles, comportamientos extraños de mi padre que nunca había entendido completamente. De repente cobraban un nuevo significado. «¿Por qué no dijiste nada?», pregunté, mi voz quebrándose. «Todos estos años». Elena sacudió la cabeza tristemente. ¿Qué podía decir, Laura? ¿Que había orquestado un accidente para salvar a tu familia? ¿Que tu padre, el hombre que amabas y admirabas, había estado a punto de hacer algo imperdonable? Pensé que era mejor que nunca lo supieras, que pudieras seguir adelante con tu vida sin esa carga. El silencio cayó sobre nosotros como una pesada manta. Carlos parecía estar en shock, su mirada perdida en algún punto de la pared. Yo sentía como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies, dejándome caer en un abismo de dudas e incertidumbre. Necesito tiempo para procesar todo esto, dije finalmente, poniéndome de pie con piernas temblorosas. Elena asintió comprensivamente. Lo entiendo, cariño. Tómate todo el tiempo que necesites, pero por favor, recuerda que todo lo que hice, lo hice por amor. Por ti, por tu madre, incluso por tu padre. Salí de la casa esa noche con la mente hecha un torbellino. Las revelaciones de Elena habían sacudido los cimientos de todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi infancia, sobre mí misma. Los días siguientes fueron un borrón de emociones contradictorias. Pasé horas revisando viejas fotografías, leyendo viejos diarios, buscando pistas que pudieran confirmar o desmentir la historia de Elena. Hablé con mi madre, con viejos amigos de la familia. Incluso visité a mi padre en el centro de cuidados donde vivía desde el accidente. Poco a poco, dolorosamente, la verdad comenzó a tomar forma. Encontré viejas facturas escondidas, cartas amenazantes cuidadosamente guardadas en el fondo de un cajón. Vi el dolor en los ojos de mi madre cuando le pregunté sobre los días previos al accidente. Un dolor que iba más allá del trauma del evento en sí. Y mi padre, mi padre, sentado en su silla de ruedas, con la mirada perdida en el horizonte, parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Cuando le hablé de las revelaciones de Elena, no negó nada. Solo tomó mi mano y, con lágrimas en los ojos, me pidió perdón. Fue entonces cuando lo entendí realmente. Elena no era el monstruo que habíamos imaginado. Era, a su manera retorcida y desesperada, una heroína. Había arriesgado todo, su matrimonio, su relación conmigo, incluso su libertad, para salvar a nuestra familia de una tragedia aún mayor. Regresé a la casa de mis tíos una semana después. Mi corazón pesado pero decidido. Encontré a Elena en el jardín, regando sus rosales como si nada hubiera cambiado. Cuando me vio, dejó la regadera y me miró con aprensión. Sin decir una palabra, me acerqué y la abracé con todas mis fuerzas. Sentí cómo se tensaba por un momento, sorprendida, antes de relajarse y devolverme el abrazo. «Gracias»,
susurré, mi voz ahogada por las lágrimas. Gracias por salvar a mi familia. Elena sollozó suavemente, acariciando mi pelo como lo hacía cuando era pequeña. Oh, Laura, lo siento tanto. Siento haber tenido que mentir todos estos años. Me aparté un poco para mirarla a los ojos. Lo entiendo ahora. No fue fácil, pero entiendo por qué lo hiciste, y te perdono. Vi cómo el alivio inundaba su rostro, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. ¿De verdad? Asentí, limpiándome las lágrimas. Sí, y creo que es hora de que todos sanemos, juntos. Esa noche nos reunimos todos, Elena, Carlos, mi madre. Incluso llevamos a mi padre desde el centro de cuidados. Por primera vez en 10 años, tal vez por primera vez en nuestras vidas, hablamos con total honestidad. Hubo lágrimas, gritos, momentos de silencio ensordecedor. Pero también hubo perdón, comprensión y, finalmente, el comienzo de la curación. Aprendí muchas cosas en los días y semanas que siguieron. Aprendí que las personas que amamos pueden cometer errores terribles, pero que eso no necesariamente las convierte en monstruos. Aprendí que a veces, el amor nos lleva a tomar decisiones difíciles, decisiones que otros pueden no entender. Y aprendí que los secretos, por muy bien intencionados que sean, tienen el poder de envenenar incluso las relaciones más fuertes. Pero sobre todo, aprendí que el perdón y la verdad, por dolorosos que puedan ser, son el camino hacia la verdadera sanación. Nuestra familia nunca volverá a ser la misma, es cierto, pero de las cenizas de nuestro pasado, estamos construyendo algo nuevo, algo más fuerte, más honesto y, espero, más duradero. Mientras escribo estas palabras, miro por la ventana y veo a Elena y a mi madre charlando en el jardín, riendo juntas como no lo habían hecho en años. Carlos está ayudando a mi padre con su terapia física, animándolo con cada pequeño progreso. Y yo estoy aquí contando nuestra historia, porque esta es una historia que necesita ser contada. Una historia de traición, sí, pero también de amor incondicional. Una historia de secretos oscuros, pero también de redención y esperanza. Es una historia que me ha enseñado que la vida rara vez es blanca o negra, que las personas que amamos son complejas y falibles, y que el verdadero amor a veces requiere de sacrificios que otros pueden no entender. Y mientras cierro este capítulo de nuestras vidas, me doy cuenta de que, en cierto modo, todos somos héroes y villanos en nuestras propias historias. Lo importante es cómo elegimos enfrentar nuestros errores, cómo decidimos amar a pesar del dolor y cómo encontramos la fuerza para perdonar y seguir adelante. Nuestra historia no es perfecta, está llena de cicatrices y momentos de los que no estamos orgullosos, pero es nuestra historia, y estoy agradecida por cada parte de ella, porque nos ha llevado a donde estamos hoy, unidos, más fuertes y listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro pueda traer, porque al final, ¿no es eso de lo que se trata la familia? De estar ahí el uno para el otro, en lo bueno y en lo malo, en los momentos de gloria y en los de vergüenza, de amar incondicionalmente, perdonar lo imperdonable y encontrar la belleza incluso en nuestros momentos más oscuros.